Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de rutina de limpieza. Yo ya llevo desde que empezó el año por estancias limpiando habitaciones, desinfectando colchones como visteis en el vídeo anterior de limpieza. Y bueno, como siempre, lo primero que hago es hacer la cama. Es mi hábito número uno del día para comenzar bien y arrancar motores para que el día vaya rodado. Bueno, comentaros que no os he grabado vídeo de decoración de invierno de la habitación porque no he hecho nada especial. El cabecero lo he dejado tal cual lo tenía en Navidad. Y lo único que he hecho es cambiar la funda nórdica, me he puesto una que tengo en color beige, ese mismo modelo que la blanca de IKEA, y simplemente me las he puesto así para cambiar un poquito. Además son colores que ahora para el invierno van muy bien, son muy neutros. Y lo único que he hecho es cambiar la funda de los cojines, un poquito ya más invernales, tirando a marroncito. Y bueno, no he hecho nada especial, por eso no os lo he grabado. Una vez ya tengo la cama lista, le voy a pulverizar un poquito con el ambientador textil y lo que quiero hacer es quitar un poco el polvo de las mesitas y por la habitación en general. Es una limpieza rápida de rutina, no es como otras que a veces pues muevo los muebles y todo. Este es el limpiador que uso, que me lo preguntáis muchísimo cuando hago vídeos de limpieza. Es del Mercadona y es el que más me gusta porque no deja residuo y además huele súper bien. Voy a darle un repasito rápido a las mesitas de noche, como os he dicho antes, y a las lámparas. No es mucha cosa porque era algo rápido y sencillo, simplemente llevaba como 2 o 3 días sin quitar el polvo y antes de que se me acumulara más, pues digo, voy a pasarles rápido y ya está. Para estas bombillas uso el limpiacristales de Mercadona. Es el único que me las deja bien, porque estas bombillas son un poco a veces difíciles de limpiar y no quedan bien con todos los limpiacristales. Entonces esta me los deja perfecto. Voy a hacer el mismo procedimiento con la otra mesita de noche. Voy a quitar el polvo bien y voy a repasarle con el limpiador y con el limpiacristales. Ahora lo que quiero hacer es darle también un repasito al espejo. Yo no suelo darle siempre con el limpiacristales porque de rutina lo que hago cada semana es quitarle el polvo. Solamente le doy con el limpiacristales cuando veo que tienen una manchita o Javier a veces que viene a la habitación y le planta la mano en el espejo y se queda marcado los deditos. Pero de normal con quitarle el polvo es más que suficiente. Los espejos no hay que estarlos limpiando toda la semana, al no ser que eso que se ensucien o que lleven muchísimo tiempo sin limpiarse. Voy a limpiar también este mueblecito de aquí, esta cómoda, para dejarme ya la habitación lista. La tele no la voy a limpiar porque la limpié hace como 2 días, que limpié también todas las pantallas, la del comedor, las pantallas de los ordenadores y la pantalla de la tele de la habitación. Pero bueno, lo único que es repasar un poquito el espejo y dejarme esta zona ya lista. Lo que quiero hacer también es dejarme la lavadora en marcha. Voy a poner un poquito de vinagre de limpieza junto con el detergente. Yo lo que suelo hacer es por la noche dejarme la ropa en la lavadora preparada. Es decir, me preparo ya lo que voy a lavar al día siguiente y así simplemente es poner los productos y ponerla en marcha. De esta manera pues me agilizo mucho la rutina de por las mañanas.
Y ahora lo que voy a hacer es mi rutina de baños. Para eso voy a usar el desinfectante, que es de Mercadona. Siempre uso este para la rutina del día a día. A veces uso el Cif, pero eso lo hago más cuando ya llevo muchas semanas usando el limpiador, pues le doy con el Cif para una limpieza un poquito más profunda. Y una vez por semana, cuando hago el baño a fondo, uso el otro limpiador azul que es para baños, que es un poquito más concentrado, que es tipo gel, que ese también huele muy bien y deja el baño impecable. Pero para el día a día, este que lleva el pulverizador me va súper bien porque lo pongo un momentito, lo dejo actuar unos minutos y ya le doy con el estropajo y retiro. Yo uso 2 estropajos, ya lo sabéis los que me seguís desde hace tiempo, pero como siempre hay gente nueva por aquí, pues uso estropajos diferentes, uno para el inodoro y el otro que lo uso para el lavamanos y la ducha. Igual que los trapos, a la hora de limpiar, uso uno para cada pieza diferente. Y una pregunta que me hacéis muchísimo es que si yo los trapos los pongo a lavar todos juntos, que cómo lo hago. Yo los voy acumulando y una vez por semana hago una lavadora solo con los trapos de limpieza. Es decir, yo los voy dejando en un barreño y lo que hago en esa colada, aparte de ponerla con agua caliente, la pongo a 60 grados, le pongo desinfectante, le echo un chorro de desinfectante para que se queden bien limpios. Y bueno, una vez que ya dejo todo el inodoro limpio, le doy con la escobilla, que esta escobilla va genial. Ya os lo he dicho en muchísimos vídeos, se queda acopladita ahí en un ladito del inodoro, no molesta, no estorba para limpiar, súper higiénica, a mí la verdad es que me encanta. Y una vez ya terminado con el váter me voy a la zona del lavamanos, ya le había puesto el producto previamente para que fuera haciendo efecto. Y nada, lo que voy a hacer es darle una pasadita con el estropajo, lo mismo que he hecho en el inodoro, pues lo hago aquí, porque a veces pues se dejan un poquito de pasta de diente pegada o pelos, mi hija sobre todo pelos, cuando se arregla por las mañanas se dejan muchos pelos en el lavamanos, que ya los he quitado antes para que no se atasque. Y bueno, una vez ya le he dado por todo, lo voy a aclarar con un poquito de agua. La verdad es que es muy fácil aquí la limpieza en el lavamanos porque una vez terminas, quitas el producto con el agua y listo. Y lo que voy a hacer es con una bayeta de microfibra seca, voy a retirar pues todo el exceso de agua que se quede para dejar todo bien sequito y reluciente. Una vez que ya lo tengo todo limpio, vuelvo a colocar todas las piezas en el lavamanos, bueno, el jabón de manos y la plantita que tengo, y le voy a dar una pasadita al espejo para quitar pues las marquitas de salpicadura de por la mañana cuando se arreglan para ir al cole, y de esta manera pues ya el baño se queda limpio para todo el día. Una vez termino esto, me voy a poner a recoger la ropa del tendedero, así cuando termine la lavadora que tengo puesta, ya tengo los tendederos disponibles para llenarlos otra vez. Yo no sé en vuestras casas, pero yo tengo que poner lavadoras todos los días, incluso 2 lavadoras muchas veces, porque se me acumula la ropa. Es como los gremlins, por la noche se reproduce en el cesto, no lo entiendo. Pero bueno, somos 5 personas cambiándonos de ropa todos los días y al final pues sobre todo en invierno se nota muchísimo porque la ropa abulta mucho más y enseguida se llena. La verdad que en verano es un lujo porque parece que se usa menos ropa, aunque usamos la misma cantidad, pero parece que es menos. Y bueno, para no aburriros tampoco mucho, he acortado un poquito el vídeo porque al final es recoger y doblar ropa. A mí me gusta ir doblándola mientras la voy quitando. No me gusta acumular ropa en un cesto porque se arruga y luego da más pereza, así que yo siempre opto por la opción de en cuanto la quito del tendedero, la voy doblando, me voy haciendo mis bultitos de ropa, depende de, o sea, el bultito para cada uno, y de esta manera pues ya se queda todo recogidito.
Bueno, familia, ya tengo la comida en marcha, la lavadora en marcha, la rutina de baño hecha, la ropa recogida y colocada en los armarios que ya la he colocado. Entonces quería dar una pasadita rápida a lo que es el comedor, que no está muy sucio porque yo todos los días aspiro y tal. Pero bueno, una pasadita rápida. Pero como no tengo mucho tiempo y quiero montar una cosa que ahora os voy a enseñar, ya sé que estabais esperando el vídeo de decoración de invierno, pero ¿qué ha pasado? El vídeo que os dejé el domingo pasado era un poquito de maneras para decorar nuestra casa con piezas básicas, piezas que yo uso siempre, que es como la base de la decoración, aparte de complementarlo con otros artículos decorativos. Pero ya en ese vídeo se ve prácticamente la decoración que tengo puesta, entonces creo que era muy repetitivo como que enseñaros lo que ya habéis visto en el vídeo anterior. Entonces, para mí no tenía mucho sentido hacer un vídeo de decoración de invierno cuando en ese vídeo ya prácticamente habéis visto la decoración que tengo puesta. De todas maneras, os enseñaré luego un poquito cómo lo dejé, que es prácticamente igual. He cambiado algunas cosas del sitio, pero prácticamente está igual. Pero sé que muchos me lo habéis pedido. De todas maneras, el invierno es una época del año en la que yo no me esmero mucho con la decoración. A ver, me explico. Para mí el invierno como que no tiene algo así como el otoño, pues decoramos con calabacitas, con hojitas otoñales, en primavera buscamos el color, en verano pues más cosas del mar o más playero, más no sé, es la forma en la que yo decoro también. En Navidad, pues todo lo navideño. Pero en invierno me pasa algo muy raro, que como que no sé muy bien cómo enfocar la decoración. Entonces lo que hago es poner cosas que tengo en casa, que son como muy neutras, tirando a cosas de invierno, lógicamente, porque no voy a poner aquí flores de colores o láminas del mar cuando no pega. Pero bueno, que eso también hay personas que en su casa tienen la misma decoración todo el año y es muy válido. Yo simplemente utilizo cosas que ya tengo en casa y las recoloco y ya está. No pongo nada especial, ni algo que sea muy de invierno, porque al final, no sé, como que el invierno es un poco cosas acogedoras, que te inviten como que se note el ambiente calentito. Es que no sé explicarme muy bien. Pero bueno, creo que lo entendéis desde el otro lado de la pantalla. Así que yo, bueno, pues eso, reutilice cositas que tengo en casa, porque además es una tontería comprar más cosas cuando ya tengo cosas para decorar. Encima hace unos vídeos atrás restauré jarrones, que ahora tengo más jarrones todavía. Me van a salir los jarrones por las orejas. Pero bueno, que al final es un poquito, los que nos gusta la decoración, pues siempre vamos agregando piezas, cosas que nos gustan, cambian las tendencias, entonces nos adaptamos a ello. Pero bueno, que no me quiero enrollar mucho. Os quiero enseñar una cosa que tengo aquí para montar. Ahora os la enseñaré bien. Aquí tengo una caja por aquí y otra por aquí. Es una colaboración con esta marca de aquí, que ya he trabajado con ellos. A ver si me sale. MySite, no sé si lo pronuncio bien. MySite, creo que se dice así. Tengo las pinzas por ahí todavía, que no las he recogido, por cierto. Es un escritorio elevable. Ya sabéis que yo en otros vídeos he enseñado las habitaciones de mis hijos. Yo ya colaboré con ellos. Javier tiene un escritorio de esta marca, de esta casa, pero me escribieron el otro día que han cambiado el modelo del el centro de control. Lo han modernizado un poquito en forma como especie de piano, como teclas de piano, y lo han mejorado un poco. Entonces me dijeron que si quería pues probarlo y enseñarlo, a ver si os gusta. Ahora que es temporada de estudios, de trabajo, pues va súper bien. Así que lo voy a montar en un momentito, porque además es súper fácil de montar. El montaje no hace falta ser experto en montajes para montar el escritorio. Me voy a poner a montarlo, os lo enseño un poquito el montaje y os explico ya una vez montado todas sus especificaciones y para que lo veáis bien. Así que nada, vamos allá. Lo primero que hago es sacar todo de las cajas y dejármelo preparado. Me lo voy organizando todas las piezas
porque de esta manera luego es mucho más rápido el montaje que tener que estar buscando las piezas dentro de la caja. Entonces me las voy separando cada una en un sitio y con el manual pues me voy mirando más o menos el orden de montaje y así lo voy teniendo a mano. Y una vez ya más o menos lo tengo claro, me voy preparando. Aquí os enseño que vienen todos los tornillos y también todas las herramientas, que esto es un lujo porque no tienes que estar pensando en que si tienes herramientas o no tienes herramientas, te lo trae todo para que no tengas que buscar nada. Y bueno, el montaje es muy fácil. Yo tardé unos 20 minutitos en montarlo, viene muy bien explicado, viene ya con todos sus agujeritos preparados, solamente era ir poniendo las piezas según te va marcando las instrucciones y la verdad es que es súper fácil, o sea, no hace falta ser un ingeniero para montar este escritorio. Yo iba, bueno, según iba poniendo las patas, sobre todo hay que tener cuidado porque pesan muchísimo, cada una lleva un motor, de ahí a que pese tanto. Pero bueno, que es un sistema muy fácil, ahí solamente había que hacer encajarla y quisiera clic y ya el resto es ir poniendo los tornillos según te va indicando, viene muy bien explicado. Os quería comentar que podéis elegir el tablero, ya luego también os lo explicaré bien detallado, pero podéis elegir el tablero y las patas a vuestro gusto. La verdad es que es un lujo poder hacerlo a tu manera, a tu gusto. Ahora, por ejemplo, es época de estar trabajando, de muchas horas de estudio, sobre todo los adolescentes o los jóvenes. Dedicamos muchas horas a estar sentados estudiando o trabajando y este escritorio es un plus porque cuando te cansas pues puedes levantarte, lo elevas y descansas un poquito la espalda de estar tantas horas sentado. Así que yo tengo ya en casa, mis hijos lo usan y la verdad es que es maravilloso. Y bueno, ahora ya lo tengo montado y os quiero enseñar un poquito pues cómo va el centro de mando y sus especificaciones un poquito mejor explicadas para que lo veáis aparte del montaje. Aquí tenemos este centro de mando que aquí ahora está en la posición más bajita, que son 65 centímetros, y se sube hasta 135, pues simplemente vamos subiendo aquí, como veis, y él va subiendo la altura. Entonces, lo voy a dejar al mínimo para explicaros. Este botón que pone aquí, que es una M, lo mantenemos pulsado durante unos segunditos, completa, y aquí tenemos como un menú de configuración, que lo que tenemos es el recordatorio de subida o bajada, o sea, de pie y sentado, que te puede recordar la posición. Se me ha ido. Vamos otra vez. Vale. Podemos cambiarle la luz también del centro de mando. También podemos bloqueo de infantil, que esto es importante también si tenemos peques en casa. Y bueno, tiene diferentes funciones que aquí en el manual viene muy bien explicado. Aunque yo lo expliqué ahora paso por paso, pues tenéis aquí el libro que lo trae todo en diferentes idiomas. Como podéis ver aquí tiene función del ajuste de luz, si queréis un color específico,
Tenéis el recordatorio de sedentarismo, que esto va genial porque esto lo podéis programar y lo que hace es que cuando llevas, por ejemplo, media hora o 1 hora, 90 minutos sentado, pues automáticamente él se empieza a subir, recordándote de que llevas mucho tiempo sentado y que tienes que estirar las piernas. Entonces, por aquí también tenemos la función de selección de vibración, que también vibra para recordarte pues, lo que tengas que hacer o si te tienes que levantar. El de bloqueo y la función del límite superior e inferior, si quieres que suba un máximo determinado o que baje un mínimo determinado. Pero bueno, que viene todo muy bien explicado, que lo podéis configurar al gusto de cada uno, como mejor le vaya a cada persona. Y esto va genial porque cuando estamos estudiando muchas horas o trabajando muchas horas, pues podemos ponernos de pie, estirar las piernas, incluso hay personas que se ponen cintas de caminar y mientras trabajan con ordenador y tal, pues caminan un poquito. Y bueno, también, aparte de todo esto, podéis escoger el color tanto de las patas como del tablero. Tenéis diferentes opciones para elegir. Y también diferentes medidas. Tenemos tableros desde 1,10 hasta 2,20, que es enorme. Este, por ejemplo, es de 1,20. Y también de profundidad lo tenemos desde 60, que sería este de aquí, hasta 1 metro. O sea, imaginaros que lo queréis para una oficina y necesitáis una mesa muy grande de trabajo, pues lo podéis adaptar a vuestra necesidad. Y aguanta un peso de hasta 180 kilos de máximo, o sea que es una pasada lo que puede aguantar. Es súper rígido, o sea, esto para moverlo hace falta fuerza, o sea que un niño no lo puede volcar. Y como os he dicho, es súper práctico, tanto para adquirirlo desde que son pequeñitos y a medida que van creciendo, pues su escritorio va evolucionando hasta la cantidad de horas de estudio y de trabajo que pasamos a lo mejor sentados en una mesa, y esto es muy útil y muy práctico. Así que nada, os dejaré en la cajita de descripción todo el enlace, el descuento y la información de producto. Así que pasaros por allí si estáis interesados y podéis ver las opciones de compra. Así que continuamos. La idea del escritorio, a ver, yo quería, porque ahí mi hijo mayor, que tiene su cama, debajo hay una cama nido, de esas que se guardan, y él tiene su escritorio ahí al fondo. ¿Qué pasa? Que se ha puesto el ordenador, se ha comprado un ordenador y está ahí todo como muy apretado. Mi idea era poner aquí los dos escritorios, hacer como una zona de estudio, y aquí la de juego de Javier, que fijaros cómo está. Esto de los Reyes Magos y Papá Noel se va a veces de las manos y tengo que hacer una buena recogida de juguetes. Compré cajas estas de allí en Pepco y también unas en Ikea para hacer un poco de recogida y de orden. Entonces, lo que decía, yo quería quitar esta cama y poner aquí el otro escritorio y hacer pues la zona de estudio, cambiar la pared, bueno, pintar un poco toda la habitación y eliminar ese escritorio de ahí detrás, que es el que tiene mi hijo, mover la cama, pasar esta cajonera, que le tengo que pintar los cajones estos en blanco, pasarla aquí y dejar esta zona pues como de estudio. Y pues el ordenador suyo y todo, pues pasarlo a su escritorio. ¿Qué pasa? Que Javier no quiere que le quite esta camita, porque dice que él quiere dormir aquí. En parte me va bien porque cuando vienen mis padres, mi hija duerme en la cama de abajo y duermen ellos tres aquí y mis padres en la otra habitación. Pero también esa cama la teníamos, en principio era para Javier, pero luego decidimos ponerle esta aquí y no sé muy bien qué hacer. Javier no quiere que se la quite, yo creo que para ser más prácticos y funcionales es mejor ponerle su escritorio aquí, que cada uno tenga un escritorio más grande, y quitar ese que es muy pequeño allí. Pero bueno, es algo que tengo que meditar y ver cómo lo hago, a ver si al final Javier quiere, o ponerlo de prueba y a ver si a él le gusta y entonces ya hacer el cambio. Pero bueno, en esos días ya veremos cómo lo hacemos. De momento tengo que hacer recogida de juguetes y de cosas, que esto me pone a mí muy enferma a la hora de limpiar. Y pues ya veré cómo se queda al final la habitación. Así que nada, voy a continuar. Y bueno, una vez ya lo tengo todo montado, voy a recoger todas las cajas y todo lo que tenía por medio para poder terminar
con la limpieza me lo voy a ir llevando todo hacia la puerta para poder limpiar bien y dejarlo todo ya despejadito. También lo que quiero hacer es mover el escritorio, lo voy a intentar llevarlo o a la habitación de los niños, pero ahí me molesta un poco. Si no, lo dejaré en mi habitación, que tengo un poquito más de espacio, hasta ver qué hago al final de lo que os he comentado antes con la habitación de los niños. No sé muy bien qué hacer, y si no, bueno, pues ya se lo daré a alguien o sobrinos o algo que seguramente le sacarán provecho. Lo que quiero hacer ahora es subir las sillas para poder limpiar más cómodamente. Siempre cuando friego el suelo me gusta hacerlo porque me es más cómodo, es una costumbre que tengo ya desde hace muchos años y la verdad es que es como más me gusta limpiar. Voy a apartar un poquito la alfombra porque esto es una limpieza rapidita. Voy a usar la aspiradora que aspira y friega a la vez. La verdad es que esta es una pasada, es de Procenic. Ya os la he enseñado en muchos vídeos anteriores, que cuando quiero hacer una limpieza así rápida, como lo hace todo a la vez, pues me ahorro un paso. Si no, tendría que primero pasar la aspiradora y luego fregar. Entonces, de esta manera ella va fregando. Además, me gusta mucho porque friega como con el rodillo muy escurrido, no deja mucha agua. Por ejemplo, la gente que tiene parqué o suelo de tarima en su casa, va genial porque no lo deja mojado y la verdad que es maravillosa. Luego tiene la función de autolimpiado, que ella sola se limpia el rodillo. Así que nada, a mí me parece un 10 este producto, y para limpiezas así de rápido cuando ya no tengo mucho tiempo me va genial. Así que nada, le doy una pasadita al comedor y luego a la cocina. Ahora que ya he terminado de fregar, bueno, os voy a enseñar un poquito, como os he prometido antes, la decoración, que prácticamente la habéis visto en el vídeo. Lo he dejado muy sencillito, muy natural. Bueno, muy sencillito depende para quién. Hay gente que es minimalista y esto le parece demasiado, pero bueno. Por aquí, esto creo, no sé si sale en el vídeo, puse un libro con un jarroncito, la plantita que me regalaron por mi cumple, que está ahí. Y luego por esta zona, pues básicamente he reutilizado cositas, he cambiado algunas de sitio, la lámina que tenía puesta en la tele también la he cambiado. Por aquí he puesto un cuadrito, pero bueno, esto ya más o menos estaba. Y no he cambiado, creo que nada más desde el vídeo. Ha llovido mientras montaba el escritorio y fregaba, ha estado lloviendo un poco, está el tiempo un poco loco. Y bueno, por aquí más de lo mismo. Aquí he puesto las ramitas de olivo con el jarrón. Bueno, ese jarrón siempre está ahí, lo único que le voy cambiando las ramas. Y bueno, este lado, como todavía está un poco medio húmedo, me he dejado ahí la aspiradora, el trípode y las sillas, que las tengo en subida porque si os fijáis, el suelo aún está un poquito húmedo y no puedo pasar. Entonces, como ya he terminado la limpieza, solo me queda tender la ropa, que ya paró la lavadora. Y termino por el día de hoy porque ya no me da tiempo a nada más. Así que nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo.
suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.